al capítulo 8, verso 36. Y bueno, leímos la Hatará en Jeremías, Yirmiyahu, capítulo 7, verso 21 hasta el 28. En el Código Real también nos toca la porción de Matitiyahu o Mateo, capítulo 4, del verso 1 al capítulo 6, verso 34, donde cada una de las porciones sabemos en el capítulo 1 que nos habla de cuando nuestro Santo Maestro es llevado al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Capítulo 5 nos habla acerca de lo que se conoce como las bienaventuranzas. Capítulo 6 habla de donde dice que cuando deis limosna no hagas como los hipócritas. Nos habla de que no podemos añadir a nuestro codo, a nuestra estatura un codo, y bueno, nos habla de todo eso. Así que la parashá nos habla de muchos temas, y para este Shabbat, este Shabbat que lleva por nombre Sab, que puede ser traducido como ordena, o di, o instruye. Eso es lo que significa Sab, ordena, o di, o instruye. Entonces básicamente esta sección contiene una serie de mandamientos que aplican directamente a los Kohanim, a los sacerdotes, pero que también tienen grandes lecciones para cada uno de nosotros, no solo para los sacerdotes. A los Kohanim les fue otorgada la misbah de lo que se conoce como Trumat Hadeshet, o recoger las cenizas de la ofrenda, de la olot, de las ofrendas que fueron consumidas a cenizas y que eran diariamente consumidas. También se les encargó mantener el fuego ardiendo permanentemente. Era un fuego que no podía apagarse, era continuo. También la parashá nos habla de que Aarón, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, recibe instrucciones de llevar diariamente una ofrenda de comida en la mañana y otra al anochecer. También se promulgaron otras leyes que detallaban los deberes de los Kohanim y las partes de las ofrendas que deberían de recibir. Eso ellos lo sabían. Ellos, los sacerdotes, cuando recibían las ofrendas, también debían comer las ofrendas en un lugar puro dentro del atrio del santuario. No podían salir a comer a otro lugar, tenía que ser dentro del atrio del santuario. También la parashá nos habla de que el todopoderoso Hashem, el único Eloah verdadero, le dice a Moshe que Aarón y sus hijos fueran puestos en sus cargos con vestiduras, y tenían que ser con todos los elementos ubicados en el santuario. Y también no solamente que ellos fueran ubicados, sino que también convocar a toda la congregación a la puerta del Mishkan. Entonces la congregación tenía que también estar lista. Así que los Kohanim se purificaron, y Moshe vistió a Aarón con su túnica, el manto del efod, el pectoral, le colocó en la cabeza el turbante que tenía en la frente una lámina de oro. También Moshe toma el aceite de unción y lo vertió sobre la cabeza de Aarón y lo santificó. Luego Aarón, después de vestir al sumo sacerdote, a Aarón, vistió a los hijos de Aarón con ropas también especiales. Y después Moshe lleva la ofrenda de expiación, que dice lo que hemos leído, un ovillo, y posteriormente la ofrenda quemada, un carnero. Entonces, durante 7 días, Aarón y sus hijos moraron en el Mishkan, y se repitieron durante esos 7 días los mismos rituales. Entonces era una manera como el pueblo, el sumo sacerdote, sus hijos, habían sido preparados, habían sido enseñados, habían sido vestidos con autoridad
habían sido consagrados a Hashem, se les había enseñado qué es lo que tenían que hacer y siguieron todas las reglas para poder servir en el santuario. Y eso es lo que la parashá, para comenzar, nos enseña. De que no podemos servir a Hashem, como diría alguien, todos destartalados, desordenados. Tiene que haber primero un llamado de Hashem. Tiene que haber alguien que instruya, quien unja. Tiene que haber alguien tiene que haber una preparación. Tiene que seguirse las reglas. Tiene que seguirse todo eso. Y eso fue lo que los sacerdotes, el sumo sacerdote que es Aarón, y los sacerdotes, sus hijos, siguen todo esto. Y es así cuando ellos están listos para poder servir en el santuario. Quiero que miremos cuidadosamente el verso, el 6, el capítulo 6, verso del 8 al 10. Y me gustaría que alguien lo lea, que es la parashá de hoy. Habló aún Hashem a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. ¿Sí? Hasta el 10. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Ok. Fíjese que es separada las cenizas, pero bueno, me gustaría hablar de varias cosas aquí, en este capítulo. Primero, no podemos confundir este holocausto del capítulo 1, capítulo 1, verso 1 al verso 3, que vimos la semana pasada, no es el mismo que el que vamos a ver ahora. O sea, esta ofrenda que se menciona aquí era una ofrenda voluntaria, que representaba un acto de consagración al Eterno por parte del oferente, de una persona. Pero el holocausto de que se habla en la sección de la Torah para hoy, o sea, hoy lo que usted leyó, no se refiere a un holocausto personal, sino que este es un sacrificio, una ofrenda comunitaria. Este sacrificio es comunitario. El que vimos la semana pasada es un personal. Entonces, como vimos en el capítulo 1, verso 1 al 3, un holocausto era muy costoso, costaba mucho dinero. Y no todo el mundo podía ofrecer ese sacrificio de traer cada uno. Entonces, los fariseos, usando las 24 divisiones levíticas que David estableció, entonces ellos instituyeron un principio de representatividad comunitaria, usando aquellas 24 divisiones o órdenes, para hacer este sacrificio. Ya no era un sacrificio personal, sino ya podía ser un sacrificio comunitario. Entonces, a cada uno de los sacerdotes se les entregó una cantidad específica de israelitas para que acompañaran al sacerdote a hacer estos sacrificios comunitarios. Y quiero que vea en el capítulo, vamos a ver Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 10. Ahí, que el hermano Daniel lo iba a leer. Aquí, en esto, para algunos si no han escuchado, en estas 24 divisiones, si ponemos atención a lo que vamos a leer, el turno de Zacarías es el 8 de los 24, y es donde se ubica el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor, y que después se le anuncia a Miriam el nacimiento de nuestro Rey Yeshua Mashiach, o cuando es concebido. Y por este dato nos podemos dar cuenta
cuando nace nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. De ahí es donde tomamos las bases de que Yeshua no nació en diciembre, sino que basados a esto, en qué fecha era la fecha octava, entonces podemos deducir, siguiendo el calendario hebreo, que Yeshua, ¿cuándo fue su nacimiento? Para no entrar en el detalle ahorita. Hermano Daniel, ¿qué dice? Capítulo 1, versos del 5 al 10. Y escuche bien lo que dice ahí, para que vea que es verdad lo que le estoy diciendo. De cómo le era entregado a un sacerdote ciertas personas para hacer ese sacrificio. Hubo en los días de Herodes, el que tenía el título de rey de Judá, cierto joven de nombre Zacarías, perteneciente a la división de Abiyá, casado con una hija de Aarón llamada Elisheba. Y ambos eran tzadikim, viviendo piadosa e irreprensiblemente delante de él, en obediencia sincera de las mitzvot y hukim de Hashem. Pero no tenían descendencia, porque Elisheba era estéril y ambos eran avanzados en los días de su edad. Y aconteció que llegado su turno, mientras estaba oficiando en el culto, según los deberes propios que le pertenecían como Cohen, conforme a la mijab de los Kohanim, una vez dentro del templo de Hashem, le correspondió por revelación la responsabilidad de ofrecer el ketoret, incienso aromático. Y todos los judíos asignados a él estaban orando afuera a la hora de ofrecer el incienso. Hasta el 10. Hasta ahí, Ahí dice, gracias. Primero, ¿qué multitud era esa? Dice, asignados para ese sacrificio, para él, estaban ahí. Y luego más adelante comienza, ya sabemos que dice que cuando entró y no salía, entonces se preguntaban que si habría visto alguna visión cuando salió y no podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que recibió una revelación. Ya la conocemos, cuando se le anuncia que iba a tener un hijo. Entonces, ¿qué multitud era esa? La que había sido asignada a Zacarías para representar a la comunidad. Esa era la multitud. Así que la ofrenda de holocaustos de que trata la parashá de hoy, debe recordar que en la época de Yeshua, esta era la forma como operaba por ciertos grupos. Cada sacerdote tenía su grupo. Entonces iba a hacer el sacrificio y ese grupo subía con el sacerdote. Recordemos que Zacarías era un sacerdote. Así que hay un acto de consagración privado y personal. Vemos la parashá pasada, era que el sacrificio era personal. Pero también aquí vemos que es comunitario. Entonces hay un sacrificio privado y personal, pero también lo hay público y comunitario, lo que hemos visto. Entonces la parashá de hoy nos enseña que hay momentos cuando nosotros tendremos que consagrarnos a nosotros mismos, pero también habrá momentos que la comunidad como pueblo también debe consagrarse. Y esto es lo que trata la parashá. Vamos a ver acerca de la ofrenda olá. El Código Real o el Nuevo Testamento, como lo han traducido, contiene una explicación del maestro relacionado con esta parashá de hoy. Y Yeshua trata el pecado del pensamiento, que tiene mucho que ver con la ofrenda olá de hoy. El 5:28. No, lo que hemos estado leyendo, en el 5:28. Donde Yeshua dice, si pecas en tu corazón, en tu pensamiento, y precisamente la ofrenda olá, de la que estamos hablando, tiene la intención de expiar los pecados del pensamiento. Esa es la idea. O sea, la enseñanza de nuestro maestro Yeshua HaMashiach nos enseña que
pensamientos pecaminosos del corazón necesitan perdón. Y es por eso que los sacrificios que se traían eran por pecados. Entonces, a primera vista, y aquí vamos a ir entrando a lo que les mencioné al principio, a primera vista, esta idea parece extraña, especialmente desde la perspectiva contemporánea occidental, de que como el pensamiento, si no lleva a cabo alguna acción, ¿cómo es que puede llegar a ser un pecado? Bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces cualquiera podía pensar y decir que debido a los pensamientos de uno son privados, no surge ningún pecado o daño si uno tiene meros pensamientos. Eso es lo que la gente dice. Bueno, todo lo que yo piense, mientras no lo lleve a la práctica, no es penado por Hashem. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver. Hasta dónde, qué se daña cuando hay un pecado de pensamiento, ¿por qué se traía ese sacrificio y la gravedad de los pecados de pensamiento que Yeshua cuando dijo que el que mira una mujer y la codicia en su corazón ya pecó? Y vamos a ver algunas citas que son muy duras, son muy duras. Entonces, en algunos círculos, los pensamientos y las fantasías son estimuladas y son vistas como parte de una mente sana y bien balanceada. Tengo fantasías. ¿Se recuerda la vez pasada cuando tocamos el tema de los 22 o 24 peligros que estaba enseñando el Jajam? De que cuando se mira a una mujer, un hombre cuando mira a una mujer, o puede ser también la mujer, de que cuando ve a una mujer y hay estimulación de miembros y en deseo en el corazón, es un pecado de caret. Y ahora lo vamos a clarificar aún más todavía, que eso de las fantasías, estimulaciones, para muchos es algo normal. Pero vamos a ver qué dice la Torah. Eso es lo que la gente piensa. Pero aquí nosotros tenemos la enseñanza opuesta de nuestro maestro. Y estos simples pensamientos pueden ser pecados. Y es por eso que se requiere ese perdón de olá, de esa ofrenda. Entonces la idea de que los pensamientos deben ser controlados es una idea muy básica y fundamental de la Torah. O sea, los pensamientos deben de ser controlados. No es algo normal. No es algo normal. Darle libertad. Exacto. Entonces, de hecho, lo encontramos en el libro de Números, capítulo 15, verso 39, y lo voy a parafrasear. Y dice, está hablando de los tzitzit, de los tefilim, y dice, y será para ustedes, los tzitzit, y los verán, recordarán todos los mandamientos del Eterno, y las harán, y no se desviarán en pos de vuestros corazones. Recuerden, cuando hablamos de corazón, en pos de vuestro corazón, cuando hablamos de corazón estamos hablando de la mente. O sea, no se van a ir en pos de los pensamientos de vuestros ojos, en pos de los cuales, fíjese bien, dice, se prostituyen. O sea, el pensamiento, aunque no se lleve a cabo, es una manera de prostitución. Más adelante vamos a hablar un poco acerca del pensamiento cuando no se lleva a cabo un pecado y del pensamiento cuando se lleva a cabo. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la olá y los pensamientos
por los cuales ella compensa. Olá, acuérdense, es el sacrificio. Aquí la olá es llamada completamente sagrada. O sea, es algo sagrado, ese sacrificio. Refiriéndose al hecho de que la olá, literalmente traducido como lo que asciende, eso es olá, lo que asciende, lo que asciende. Y eso que asciende, fíjese bien, ¿qué es ascender? Subir. Cuando nosotros pecamos con el pensamiento, ¿a dónde va? Sube a la corte celestial. No sé, aunque el hermano Moshe no sepa lo que yo estoy pensando, pero Hashem sí sabe, y está siendo juzgado en la corte celestial. Entonces, es completamente esa ofrenda consumida por el fuego, y el hombre no tiene beneficio de eso. Fíjese bien, aquí hay algo bien interesante. Miren, ¿por qué se traía esa ofrenda? Por el pecado. El pecado, transgredir la palabra de Hashem. Cuando nosotros tenemos fantasías en nuestra mente, no tenemos beneficio de ello, pero igual suben a Hashem. Y tenemos que dar cuenta por ello. Entonces, en Levítico, en la parashá que hemos leído, en el capítulo 6, verso 1 y 2, dice: habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena a Aarón y sus hijos diciendo, esta es la ley que rige para la olá, holocausto. Ella es la olá que deberá estar sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Miren, algo bien interesante aquí. La olá es una ofrenda que trae perdón para los pensamientos. Para los pensamientos. Así que dice que cuando ardía el sacrificio olá, ahí dice, ¿iba a arder a qué horas? Era también de día en la noche. Ese se quemaba en la noche, pero el fuego estaba ardiendo todo el tiempo. Ahí dice, deberá estar sobre el fuego, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, porque ahí se quedaba quemada. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué se quemaba en la noche y no en el día? Esa ofrenda olá. ¿Sabe por qué? Pues son malos sueños. Ahí el hermano Moshe ya entró. Así como las pasiones de las personas, la mayoría se dan en la noche, este animal sacrificado, el cual representaba el lado físico de la persona, se quemaba toda la noche hasta que solo quedara en cenizas el espíritu para el ser humano. O sea que no podía quedar nada físico de ese sacrificio, nada físico. Cuando nuestro Santo Maestro está explicando el tema del pecado relacionado con los pensamientos del corazón, añadió una nota importante, diciendo, lo que es imposible para los hombres es posible para Hashem. ¿Y por qué dijo eso? En otras palabras, Hashem mismo tiene que venir en nuestra ayuda para que nosotros podamos superar la fuerza de los malos pensamientos. Porque los malos pensamientos son los más difíciles de controlar de toda la experiencia humana. Es fácil yo controlarme de no agarrar algo, pero es difícil controlar, lo tomo o no lo tomo. Y si no lo tomo no, Hashem me va a castigar. O no lo voy a tomar porque mi mamá o sea, es más fácil controlar, no hacer las cosas que el pensamiento.
Yomá 29a nos dice, fíjese lo que dice, que los pensamientos de pecado son más difíciles o duros que los pecados mismos. Y también dice, la pasión sexual es más difícil de contener que el acto ilícito. Aquí, mire la fuerza que está aquí. Hoy día muchas personas no consideran los pensamientos un tema moral o religioso. Y es más fácil controlar algo que no es considerado un problema. O sea, el no considerar a algo un problema es un serio problema. Usted le pregunta a alguien y usted tiene, no, yo no tengo problemas. Pero posiblemente sí los hay. Y cuando ignoramos nuestros problemas, es más difícil salir de ellos. Cuando yo ignoro que yo tengo un problema con la lengua, no voy a arreglar ese problema. Cuando yo no reconozco que yo tengo un problema con oír, que me gusta escuchar lo que no debo escuchar, que no me meto en la vida de otros, pero sí me gusta que me cuenten. Cuando yo tengo ese problema, mire, cuando habla de fuego, dice que estará ardiendo y va a quedar en cenizas. Mire, cuando el fuego está en su lugar, es excelente, pero que se salga de la estufa, y eso es peligroso. Cuando una persona le gusta hablar de más, está en un serio problema, se salió del entorno. Entonces, el no reconocer mi problema es un serio problema, un serio problema. Por otro lado, los crímenes del corazón nunca son sabidos por otras personas, o sea, de la mente. Uno no sabe si alguien pensó en alguien que dijo, qué bueno que se muriera. Entonces, como regla general, podemos decir que los pensamientos son más difíciles de contener, y la mayoría de las pasiones tienen un éxito mayor, o sea, mayor ejercitado en no hacer las cosas que en no pensar en nuestra mente hacer las cosas. Fíjese, el tratado Abod dice, de acuerdo con la dificultad, así será la recompensa. O sea, nosotros tenemos una lucha. Cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pero, recuerde que no le podemos echar siempre la culpa al diablo, sino que las tinieblas es aquello que oscurece nuestra mente y no reconocemos nuestros problemas. Yo no reconozco que tengo un problema serio. Mire, hay personas o habemos personas que estamos haciendo algo malo y todo el mundo lo ve, y el único que no lo ve soy yo. Soy el único. Y yo pienso que todos están mal. Y me voltean a ver y estoy pensando en mí, que están hablando de mí, que estoy haciendo esto, que piensan esto de mí, y eso crea serios problemas. O sea, cuando no reconocemos que tenemos un problema, lo repito, es un serio problema, y grande. Entonces, es más difícil controlar los pensamientos, es más difícil llegar al acto, es más fácil llegar al acto que controlar los pensamientos. Y eso es lo que Yeshua estaba enseñando. En la Mishnah, ya lo leí, el tratado Abod dice que de acuerdo con la dificultad que nosotros tengamos de luchar con nosotros mismos, así va a ser la recompensa. Entonces, a pesar de que
un pecado real en el mundo de la acción es peor, uno recibirá una recompensa más grande por evitar pensamientos de pecado. Mire, a pesar de que un pecado es grave, pero uno va a recibir más grande recompensa por evitar los pecados del pensamiento. Mire qué tan grande es eso. Dice el Rambam en su libro La Guía de los Perplejos, ahí muestra un entendimiento radicalmente diferente, y lo voy a citar. Dice: tú ya sabes la enseñanza, los pensamientos de pecado son kashá, más difíciles o duros, dice, que el pecado, y esta es su explicación. Dice: si una persona peca, es generalmente debido a las circunstancias que resultaron de que ella es una criatura física, o sea, materia. Pecamos porque somos seres humanos. Dice: la persona peca debido a su alma animal. Vamos a ir entrando ya más profundo. Fíjense bien, y esto hermano, es... Cuando llegué a esta parte, les soy honesto, se me salieron las lágrimas y comencé a pensar que nosotros, cuando no reconocemos muchas cosas en nuestras vidas, nos pueden ir mal. Dice el Rambam, nosotros pecamos porque tenemos una alma animal. No es que somos animales, es que tenemos un alma animal. El animal, él no tiene sentimiento, él no sabe que es Shabbat hoy. Él no sabe que hay un creador. Él no sabe que entre ellos se aparean entre madre, hijo, entre todo, y para ellos no existe eso. Por eso, cuando ha visto o escuchado de personas que el papá se metió con la hija, o entre hermanos, todo. ¿Por qué? Porque lo que pecó, lo que entró en esa persona, lo que dominó es el alma animal. El ser humano está creado de materia. El animal es materia, pero el hombre tiene espíritu. Por eso cuando el ser humano muere, la materia vuelve a la tierra donde fue formado, pero el espíritu regresa a Hashem, y es ahorita donde vamos a entrar, porque es más severo el pecado del pensamiento que el pecado cometido físicamente en materia. Y dice el Rambam, sigo: pero los pensamientos son el tesoro de una persona que sigue su forma, su imagen de Hashem. Esto que tenemos aquí, esto es los pensamientos. Es algo que los animales no tienen. Y eso es lo que es que fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. Dice: y si una persona peca con su pensamiento, entonces ellos pecaron con su más grande posesión. El propósito de la mente es llegar a Hashem y no caer más bajo que los animales. Guías de los Perplejos 10:8. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros, para que nos duela más, y es verdad, cuando nosotros caemos en pensamientos bajos, te está pensando en otra mujer cuando yo tengo la mía en mi casa, cuando yo estoy pensando en cosas, en fantasías, en cosas así, llegamos al nivel de un animal. Peor, porque el animal no sabe lo que hace. Nosotros, aunque lo ignoremos o no lo sepamos, pero es porque caímos al estado de un animal. Entonces, es evidente que el Rambam está de acuerdo con nuestro santo maestro acerca de la gravedad del pecado del pensamiento o del corazón.
dijo el maestro, ha pecado con ella en su corazón, en su mente. Y por tanto estamos en presencia de un tipo de pecado categorizado como caché, que es peor que un pecado cometido en materia. Algo que no tenemos que olvidar, y ponga mucha atención con esto, algo que no tenemos que olvidar es que nosotros tenemos dos dimensiones generales en nuestra realidad ontológica. Nuestra realidad animal, que compartimos con el resto de la creación, y la espiritual. Esa es única en su clase. Esa es única. Por eso existen pecados del cuerpo y pecados del espíritu. Y de ello, Rav Shaul, en el libro a los romanos, en la carta a los romanos, nos habla de eso. Por ejemplo, en el 6:12 dice lo siguiente, dice: ¿no tenéis entonces por qué dominar la mala inclinación en vuestro cuerpo mortal, de modo que tengáis que servir obedientemente a sus concupiscencias? Ni tampoco estáis ahora obligados a permitirle que vuestros miembros sean entregados al pecado como instrumento de iniquidad, si no tenéis el derecho a presentaros por vosotros mismos a Hashem como personas no contaminadas con muerto, y vuestros miembros a Hashem como instrumentos de justicia. El 7:25, fíjese lo que dice. Voy a ver si aquí. Del 24 al 20, y el 25 voy a leer. Dice: miserable de mí, hablando Rav Shaul, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Hashem por Yeshua el Mashiach, nuestro Adón. Así que yo mismo, con mi alma divina, puedo servir a la ley de Dios, mas la realidad es que con la carne no hago otra cosa que servir a la ley del pecado. Y también, si lo quiere, también lo puede encontrar en el 8:10. Pero voy a ver si voy a leer en primera carta a los Corintios, 1 Corintios, el capítulo 6, el verso 16 al 19. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? ¿Por qué decís los dos? Porque decís los dos, porque dice los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Huid de la impureza sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que hace impureza sexual contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de la Ruach HaKodesh, la cual está en vosotros, la cual tenéis de Hashem, y que no sois vuestros? Es por eso que si la persona peca con su cuerpo, es entendible, es materia, es el alma animal. El cuerpo es físico y es por eso que tiene todo tipo de necesidades físicas e instintos animales. El cuerpo quiere comer, sabe que le hace daño a algo, pero él quiere comer. El cuerpo quiere dormir. El cuerpo quiere hacer, no se sacia de ver. Le gusta escuchar y hablar. El cuerpo
Es así. Miren los animales. Hay animales que solo comen y comen y comen y comen y comen y comen. Esa es su vida, comer. Entonces, el cuerpo tiene las necesidades físicas, pero cuando nosotros, fíjense, el animal vive solo para qué, come y duerme. Cuando el ser humano, o sea, darle gusto a sus deleites, cuando el ser humano cae en el plano animal, le voy a decir qué empieza a hacer. La Torah prohíbe hablar del prójimo, habla de él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar del prójimo, estamos caímos al nivel del animal. El animal, al puerquito ese se coma lo que se encuentra, ¿sí o no? Basura. Cuando nosotros no podemos contener y comer lo que Hashem dice, caímos a esa categoría. Cuando nosotros no podemos controlar nuestra mirada con mujeres, caímos ahí a un animal. Cuando hacemos todo lo que va en contra de Hashem, caímos al Yetzer Hara, a la mala inclinación, a la vida animal, a esa categoría. Pero la mente, por otro lado, es la manifestación de nuestra imagen de Hashem. Cuando nosotros con nuestra mente comenzamos a tener pensamientos que no deben de ser, hay algo sagrado que está siendo contaminado. Usted está poniendo, mire, las mujeres que cuidan mucho su cocina, dicen, no me vaya a cocinar en esa es de carne y esa es de leche. Y algunas, cuando ya son muy estrictas, no, ya cocinó carne aquí, cocinó leche, la tira a la basura. O busca purificarla. Mire, si fuéramos así, nuestra mente, no somos tan cuidadosos. Pensamos ahorita, ay, esta hermana qué guapa, y no sé cómo me casé con esta mujer, mire, y empieza la mente. Y al ratito, Hashem recibe mi alabanza. Mire, hay un cruce. ¿Qué pasa cuando usted cruza unos cables? ¿Qué pasa? Un cortocircuito. Se va la luz. Cuando empiezan estas cosas a darse en el pensamiento, hay una interrupción entre Hashem. No porque Hashem no tenga la capacidad, sino porque Hashem es tan santo, es santo, Kadosh, que Él no puede estar en ese momento, en ese trance. Por eso es que cuando Miriam pecó al hablar de su hermano, dice que la presencia de Hashem se retiró. Y es por eso que nos va como nos va. Por eso las actitudes de nuestras vidas, porque hay un trance que algo está pasando. Es así que pecar con la mente es una profanación más grande que pecar con el cuerpo. Pero el hombre es castigado en general, porque primero pasa aquí, y ya cuando pasa aquí, o sea, cuando llega aquí pasa al hecho, pero muchas veces no llega allá, pero igual. Por eso Rav Shaul, creo que más adelante lo voy a decir, pero si no lo anoté, lo voy a decir. Dice Rav Shaul que renovemos nuestra mente.
El hombre es castigado en general por la acción y no por el pensamiento en la materia. Sin embargo, fíjense lo que pasa. Pensamientos pecaminosos pueden ser más debilitantes espiritualmente con nuestro Creador. ¿Por qué? Ahora entendemos por qué muchas veces en nuestras vidas hay culpa. Porque algo pasó en nuestra mente, quedó algo ahí. Y hay gente que tuvo alguna mala experiencia de su niñez y se ha quedado ahí. Hay emociones ahí adentro que no han sido sanadas. Y a veces por eso actuamos como actuamos. Entonces, cuando nosotros hemos visto algo, rápido vienen a la mente cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos una comida sabrosa? La saliva se nos empieza a hacer agua. ¿O qué pasa cuando alguien, una persona que ha caído en el vicio del alcohol, ve una botella de vino y se le hace... Ajá. Y vivimos en un mundo como todo es espiritual, los pensamientos, entonces se acciona por los malos pensamientos, también se está accionando en el mundo espiritual. Es una acción que ya se dio en el mundo espiritual. Así es. Entonces, la imagen de la Olam ahora tiene un nuevo significado. La persona que ha pecado con su mente efectivamente ha transformado su lado espiritual en su lado animal. Y entonces es cuando comienzan las cosas comienzan cosas a suceder. Y cuando esto pasa, me da lo mismo pecar que no pecar. Mire, media vez le dé rienda suelta a las cosas. Como dijo alguien por ahí, el trabajo es que lo haga la primera vez. Y de ahí, si ya lo hizo, yo le hice una prueba a mi hija ayer y pasó la prueba. Dije, vas por buen camino. Así que es por eso que el animal ofrecido para emanar el pecado debe ser consumido por el fuego completamente, indicando que la mente debe dedicarse completamente a lo espiritual. La mente para eso es. Podemos gozar, podemos alegrarnos, podemos disfrutar de lo que Hashem nos ha dado, pero sin violar la Torah. Así, ¿cuántos participaron del ayuno de Esther? ¿Cuántos estaban en la noche? Ay, apúrese, hermano, y tiene que apure porque tengo mucha hambre. Ahí algunos estaban diciendo, ay, papi, apúrese porque tengo hambre. Y fueron 6, ¿cuánto? 12 horas, ¿no? Más o menos, como 12 horas. De sol a sol. De sol a sol, y nos estábamos muriendo porque teníamos hambre. Y a veces hacemos ayunos espirituales de Shabbat en Shabbat. ¿Cómo cree que está nuestro espíritu? ¿Cómo cree que esa relación con Hashem está? Ayuno de oración. Venimos en Shabbat, nos llenamos Shacharit, nos vamos a la casa y otra vez. ¿Y sabe qué? Aprendí algo de este ayuno. Este ayuno fue muy bonito. Hasta los niños dicen, este fue el mejor. Este Purim aquí en la comunidad. 3 cosas. No las toqué aquí, pero solo se las voy a decir. ¿Sabe una de las cosas de Purim que me enseñó a mí algo?
de la reina Esther. Primero, que hubo determinación en ella. Díganles que ayunen. Y hay que orar a Hashem. Pero ¿sabe qué? No solamente es estar orando y orando y orando y orando. Tenemos que accionar. Tiene que haber cambio. Si no, las cosas no van a servir. Tenemos que ir cambiando. Yo le dije a alguien, esta semana yo hablé con el Jajam por algunos asuntos que tenemos que ir adelante. Y estuve pensando mucho. Y sabe que a la conclusión que llegué, bueno, lo voy a decir ya que me estoy enojando. Me di cuenta que muchas veces hemos hecho cambios de día, de vestimenta, pero no de interior. Y yo le dije a un hermano, ni me recuerdo. Bueno, sí, ya me recordé a quién le dije, porque le llamé al hermano Itiel. ¿Sabe? Y eso fue una de las que le dije a Jajam. Yo he visto que a veces la gente sabe las cosas y el último que se da cuenta soy yo. Comenta a otros y al último a mí, o a veces ni llega. Pero siempre vienen y me echan la culpa de las cosas. Y sabe lo que le dije al hermano Itiel, está de testigo. ¿Sabe qué? Si para mí alguien, yo no soy su pastor, para mí esa persona no es mi oveja y yo no soy responsable. Yo no soy responsable. Y si yo no soy su pastor, porque no le gusta, entonces lo más recomendable es que se vaya a donde se sienta a gusto. Como dijo el Jajam, es triste. Es triste que decimos que somos los que queremos cambiar al mundo, pero seguimos actuando como niños malcriados. Esto no es así. Porque no hemos cambiado nuestra mente, seguimos todavía con lo mismo. Y dice la parashá que Hashem nos dio eso. Y cuando dice Rabí, le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de todos? Amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo, es semejante a este, igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley de los profetas. Es que mire, una familia que no tiene orden no va a llegar a ninguna parte. Me dice mi esposa, tú tomas la decisión. Yo quiero un hombre en la cual yo me pueda sentir segura que va a tomar las decisiones. ¿Y qué mujer no quisiera eso, no? Lo mismo es en el trabajo, una comunidad. Porque un hijo no puede decir, no, este papá que tengo no me gusta, mamá, búscate otro. Y ahí se cumple este estado viene a ser peor que el de antes. Entonces la imagen de Olá ahora tiene ese nuevo significado. La persona que ha pecado con la mente, efectivamente, ha transformado su lado espiritual en algo animal. Y es por eso que el animal ofrecido en Olá, del que estamos hablando, debe ser quemado totalmente en el fuego, indicando que la mente debe dedicarse completamente a lo espiritual, ya no dar rienda suelta a las ideas.
Y ahí viene Rav Shaul de nuevo, cuando nos enseña que uno debe renovar nuestra mente, la mente, concentrar el pensamiento en todo lo que es puro, en todo lo que es santo, en todo lo que es de buen nombre, en lo que es agradable a Hashem, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio viviente. El animal se traía vivo, no muerto. Es decir, en olá, viviente, para que sea quemado completamente. Era quemado completamente. Y para que fuera purificado el pecado del pensamiento de esa persona. Y una generación después de Rav Shaul, Bar Yochai, él desarrolla esta misma idea diciendo, fíjese, quien pone las palabras de la Torah en su corazón, o sea, en su mente, ha salvado de pensamientos, se ha salvado de pensamientos de pecado, pensamientos de temor, de la espada, temor de la tiranía, pensamientos frívolos y vacíos, pensamientos de la inclinación del mal, pensamientos del libertinaje sexual, pensamientos de mujeres malvadas, pensamientos de idolatría, temor de ser controlado por otros y pensamientos obsesivos. Como ya vimos, la mente representa la imagen de Hashem y el todo espiritual del hombre, la mente. Y esta imagen es lo que nos permite tener esa relación con Hashem. Alguien para cometer idolatría necesita un cuerpo. ¿Dónde se comete la idolatría? Por eso Yeshua dijo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta imagen es lo que permite tener esta relación con Hashem. Es por eso que la persona cuya mente está inmersa en la palabra de la Torah es salvada de esa clase de pensamientos malos que atrapan al hombre. Y nuestro santo maestro Yeshua Mashiach nos enseñó que del pensamiento del hombre o del corazón es que brotan malos pensamientos. Fíjense, dice idolatría, adulterios, fornicaciones y toda cosa prohibida. De aquí. Por eso es que nosotros tenemos que tener siempre un cerco de protección, y ese cerco de protección se llama la Torah. La Torah. Rav Shaul viene y dice, yo les tengo la solución, y la tiene para nosotros también. Que nosotros, los seres humanos hemos caído tan bajo que esa conexión, ese espíritu, esta mente que es con la que podemos amar a Hashem, no lo podemos tocar, pero con esto podemos amarlo, podemos conectarnos con Él. Y cuando comenzamos a meterle basura, las cosas ya no funcionan bien. Y como decimos por ahí, ya no es kosher. Rav Shaul nos ofrece la solución. ¿Y cuál es la solución? Que llevemos nuestra mente, nuestros cuerpos a Mashiach. Dice él, porque miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, más gracias sean dadas a Hashem por Yeshua HaMashiach. ¿Por qué es importante Mashiach? Porque cuando nosotros llegamos a Mashiach, entramos en un territorio libre del Yetzer Hara. Y así somos libertados. Podemos entonces entrar con seguridad a la casa de estudio, donde vamos a estudiar Torah. Pero cuando esas cosas están en nuestra mente, no pensamos. Estamos como los gallos de pelea. Ustedes han visto los gallos de pelea, los que tienen criaderos de gallos. Los amarran uno allá, el otro aquí, el otro allá, el otro allá, y están separados. Pero nomás están viendo y se están estirando, queriéndose soltar.
Entonces, Mashiach es importante porque nos libra de ese Yetzer Hara. ¿Cuál es el rol del hombre en este mundo? Bueno, antes de darle esa respuesta, voy a decir algo. El cuerpo no es que sea malo, es el mal uso que le demos al cuerpo. Es el mal uso que le demos al cuerpo. El cuerpo, dice Hashem, o antes de decir esto, el cerdo, cuando Hashem lo creó, ¿era malo o era bueno? Dice que todo lo que Hashem creó es bueno. Es bueno. ¿Pero para qué? Para su misión. Sí, para su misión. El cuerpo es bueno cuando logra su misión, pero media vez lo desviamos y entonces nos metemos en problemas. No es que estamos enseñando lo que los griegos enseñaban, que el cuerpo era malo, que el cuerpo era tenía que ser perfecto, o como muchos se castigaban con que el cuerpo es malo, pecaminoso. Es la manera como nos vayamos, y que lo espiritual, pero lo espiritual, ¿quién lo forma? El mismo cuerpo está ahí, en el cuerpo está ahí, en la mente. Y eso es lo que Hashem nos dio. Entonces, el rol del hombre no es hacer riquezas, no es ser el héroe de la película, no es el que sepa más. El rol del hombre es bien fácil: elevar lo físico a lo espiritual. Ese es el trabajo de nosotros. Esa es nuestra meta. Ese debe ser nuestro trabajo de cada día. Elevar este cuerpo que quiere desviarse del camino. Ay, es Shabbat, pero bueno, me va a quedar otras 2 horitas. Hashem sabe. Hashem sabe que estás saliendo y estás cayendo en un nivel más bajo. Anoche le digo, me estaba estudiando y eran las 11 y ya empecé a cabecear. Me fui a acostar, después se me quitó el sueño. Me vine, a las 2 de la mañana me fui a acostar. A las 6 estaba como si nada. Pero usted no sabe cómo le pedí a Hashem. No sabe cómo le pedí a Hashem que me iluminara, que me diera sabiduría para poder entender todo esto y cosas de la vida. A las 6, sin que la alarma me despertara, se quedó dormida. Yo fui el que desperté. Le pedí mucho a Hashem, porque dije, el cuerpo es así. El cuerpo quiere, busca. El cuerpo es. Pero dice que el espíritu gime. Quiere. Esa conexión con quien lo dio. Él quiere alimentarse. Por eso Hashem dio el Shabbat. El Shabbat es descanso, pero es descanso, dice que es una fiesta. Yo no he conocido a alguien que le hagan una fiesta y se vaya a dormir. Yo no lo conozco. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Elevar lo físico a lo espiritual. Entonces, para facilitar esto, la mente del hombre, la cual es el corazón de su espiritualidad, debe concentrarse en lo que es puro, en lo que es pensante y en lo que es espiritual. Eso es lo que tenemos que concentrarnos. Si nos concentramos en lo material, nos desviamos. Si nos concentramos en los placeres de la vida, nos vamos a desviar. Pero cuando pensamos, como dice Rav Shaul, lo que es puro, ¿qué es puro? La Torah, Mashiach, el amor a los demás, lo que es espiritual. ¿Qué es espiritual? Todo aquello que me trae a la Torah. Lo que es pensante, pensar en continua relación con Hashem. Los indicios en el pensamiento o fantasías de pecado
es que lo físico animal ha tenido dominio sobre lo espiritual, y la batalla entonces es perdida antes que la batalla haya comenzado. Cuando es más fuerte lo físico, entonces ya se perdió la batalla. Dice Rab Shaul: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus insinuaciones de pecado. Así que Mashiach representa esta zona de seguridad dada por Hashem, donde el hombre errante puede ser rehabilitado. Es Mashiach, nadie más. Por ello Hashem nos envió a Mashiach. Por eso Hashem nos envía a Mashiach, porque ahora solamente por medio de Mashiach puede ser quitado de en medio de nosotros ese Yetzer Hara, esa mala inclinación. Como ya voy a terminar, es ese cuento que siempre he dicho del perro, de los dos perros, el perro blanco y el perro negro, de ese peleador de perros que siempre hacían la pelea de perros y siempre ganaba el que él quería. Y le dijeron: ¿cómo haces tú para que gane el perro que tú quieres? Dices: bien fácil. Si yo quiero que el perro negro gane, lo alimento más, y al otro lo mantengo débil. Si quiero que gane el blanco, entonces al perro negro lo mantengo débil y al blanco lo alimento más. Entonces, cuando en nuestra vida, o mejor dicho, hagamos un análisis en nuestra vida, depende de a dónde yo me inclino más, ese es el área que yo estoy alimentando más. Si es los placeres de la vida, he caído a los niveles animal. Si es lo espiritual, entonces es que mi mente está conectada con Hashem. Así como todo el animal es consumido por el fuego, Mashiach fue consumido por la justicia de Hashem, para que los pensamientos del hombre puedan ser reencaminados con toda su energía mental. Esa energía el ser humano tiene que llevarla totalmente hacia Hashem. Y eso es lo que esta parashá nos dice. Si nosotros pecamos con nuestra mente y no hemos llegado aún al acto, hemos atrofiado lo más sagrado que nosotros tenemos, esa conexión con Hashem. Eso es lo único que nuestros pensamientos, nuestra mente, es lo único que puede conectarse con Hashem, no el cuerpo. Por eso es de que es más severo el pecado de la mente que aún el pecado cometido, aunque recibirá su recompensa por el pecado cometido, porque puede venir un pecado a nuestra mente y solo tener fantasías, maquinar cosas y no llevar a cabo, pero igual se atrofió. Y pueden venir pensamientos que del pensamiento pasan al hecho, al acto, y todavía eso es grave, porque no solamente que pasó con lo que único que tenemos, el espíritu que Hashem nos da, sino que ese espíritu sagrado pasó a lo más denigrante, a la vida animal. Y es por eso que vamos a dar cuentas a Hashem. Y yo les invito y a mí mismo que nos examinemos. No vaya a ser que estemos jugando solamente a la religiosidad. Bueno, hoy sí voy a actuar como, hoy sí voy a guardar el 100% Shabbat, pero mañana bueno, hoy, un pecadito al cabo. Bueno, ahorita nadie me ve. A ver, pero como dicen que esta semana nomás no se come carne, solo camarones y... Hay alguien que todo lo ve. Así es. Y todo lo calla para el día del juicio. Y
de todas cosas daremos cuentas a Hashem. Y dice la Torah que ni los hipócritas entrarán al reino de los cielos. Que Hashem nos ayude, que restaure nuestra mente, que restaure todas esas cosas que nos hemos desviado y que permita que Mashiach cada día nos vaya dando esa luz. Al fin y al cabo, Yeshua es la luz del mundo. Y que podamos acercarnos a Hashem, que podamos conectarnos con Hashem y que dejemos de pensar que lo que yo pienso eso es lo que es, sino que Hashem dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos los tuyos, sino que podamos hacer que los caminos de Hashem sean nuestros caminos y los pensamientos de Hashem sean nuestros pensamientos. Amén. Bueno, Shabbat Shalom.